Hola, profe, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre los fenómenos semánticos, entre ellos la polisemia y la homonimia. Entonces, tenemos que la polisemia, primero que todo, viene el griego polis, que significa muchos, y sema, que significa significados. También podemos decir que es un fenómeno lingüístico en el que una misma palabra tiene más eh, de uno o dos significados. La mayoría de las palabras son polisémicas, por lo que pues a menudo interpretarlas correctamente, nosotros debemos tener en cuenta el contexto y la situación en la que estamos. Por ejemplo, como tenemos acá banco, podemos decir que es donde vamos a hacer transferencias, vueltas de dineros o de cuentas, y banco, que es la silla, o carta, que ya sería la carta escrita, un mensaje, o carta, que es la del juego. Entonces tenemos tipos de polisemia o causas por las que las palabras llegan a ser polisémicas. Entonces, primero tenemos el sentido figurado, que es cuando se utilizan metáforas para referirse a algo. Por ejemplo, al referirse a las patas de una mesa, pues para decir que son los soportes que la sujetan, como si fueran las patas de un animal. En un segundo momento tenemos el lenguaje especializado, que es cuando el contexto dicta lo que significa en cada caso la misma palabra. En este caso, la palabra masa, si estamos leyendo sobre cocina, sería una cosa muy diferente, una palabra muy diferente, así estamos hablando de masa en la que un albañil puede trabajar, o masa muy diferente a si estamos escuchando a un profesor de física o química hablando de masa. En cuanto a la evolución del término, entonces, esta es porque en las distintas épocas, pues a la realidad que se refiere una palabra puede variar de forma. Y la influencia de las palabras extranjeras, pues una palabra en español puede adquirir y añadir significados derivados a lo que esta palabra tiene en la lengua extranjera, como por ejemplo la palabra romance para la lengua extranjera es amorío, amor, y para nosotros significa otra cosa totalmente diferente. Entonces, dentro de los ejemplos tenemos clavo, la palabra clavo, que es el elemento de metal que se utiliza para unir dos objetos. Por ejemplo, me lastimé con un clavo oxidado. Todos conocemos clavo. O especia aromática de uso gastronómico, por ejemplo, antes de finalizar, añadir clavo de olor, que son los clavitos que utilizamos para hacer té o aromática. Cuarto, podemos decir que es un fragmento de la unidad que es dividida en cuatro. Un ejemplo, me llevaré un cuarto kilo de helado, o también lo conocemos como la habitación. Lima, que la conocemos como un fruto cítrico, o el instrumento para pulir, tanto sea metal o la que utilizamos para limarnos las uñas. Y en este otro encontramos tres significados totalmente diferentes, que sería la capital de Perú. Tenemos pico, que es parte saliente de la cabeza de las aves, que sirve para tomar alimento o para defenderse, o herramienta puntiaguda para picar o cavar. Y pluma, que es cada una de las formaciones que cubren la piel de las aves, pues las plumas, la de las gallinas, la de los pájaros, o elemento para escribir. Entonces acá tenemos otros ejemplos. Tenemos la copa de vino, o la copa que les dan a los ganadores en un campeonato, la pipa, la hoja, el banco, la lengua y la estrella. Después vamos a hablar de la homonimia. Entonces, en este caso, esta ya viene el griego homónimo, que significa igual nombre,
que es la cualidad de dos palabras de distinto origen y significado por evolución histórica que tienen la misma forma, es decir, la misma pronunciación o la misma escritura. También podemos decir que es una relación léxica, donde las palabras tienen una relación fonética idéntica, es decir, se pronuncia o se escriben igual, pero su significado siempre va a ser diferente. Entonces, como tenemos acá en el ejemplo, el señor le está diciendo, usted no nada, nada, y él dice, es que no traje el traje. Entonces, tenemos tipos de palabras homonímicas. Tenemos las palabras homógrafas, que son todas aquellas palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente. La homografía tiene un origen etimológico que viene del griego homonimio, que significa igual, y grafos, que tiene el significado grafía. Entonces, como decíamos, pues son aquellas palabras que se escriben igual. Entonces tenemos acá unos pequeños ejemplos que sería sal, cloruro de sodio, esta comida no tiene suficiente sal, que es la que utilizamos para darle sabor a la comida, o sal del imperativo del verbo salir. Tenemos barra, que es pieza delgada de metal u otro material, barra, que es de, acá la utilizamos como el subjuntivo del verbo barrer, y barra, mostrador de un bar u otro establecimiento. Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual y se escriben y significan distinto. O sea, lo que nos quiere decir, los homófonos, son dos términos de igual pronunciación y que tienen diferente ortografía. Entonces, también tenemos que la palabra homofonía viene del griego homoios, que significa igual, y fone, que significa voz. Entonces, por lo tanto, pues suenan igual al oído humano, pero se escriben diferentes, hay que identificarlas. Entonces, acá tenemos bota y bota, con V y con B. Vaca, con V y con B. Bienes, con B, con V. Bello, con V y con B. Y hierba, y hierba. Entonces, pues acá identificamos que bello con V es el vello de nosotros, nuestro vello corporal, y bello con B es la belleza, para un adjetivo para alguna persona, cosa o animal. Entonces acá vamos a identificar y tenemos algunos ejemplos. Entonces acá vamos a identificar las homófonas, que entonces sería vaya, que es la conjugación del verbo ir, vaya, que es el vallado elaborado de estacas de madera o materiales metálicos que delimitan un lugar, o vaya con B, que es una fruta. Tenemos alpaca, que esta ya es homógrafa porque se escriben igual pero significan diferente. Entonces es metal blanco elaborado con cobre, zinc y níquel, y que posee cierto parecido con la plata. Y alpaca, que es un mamífero rumiante común en Sudamérica. Tenemos las homófonas, que es bello, que es la cualidad de una persona agradar por la belleza, lo que les comentaba anteriormente, y bello, que es el pelo corto que recubre nuestra piel. En homógrafas, que son las que se escriben igual y tienen diferentes significados, entonces tenemos cura, que en este caso sería la conjugación en presente de la tercera persona del verbo curar, cura, que es como todos lo conocemos al sacerdote o padre que está en la misa, en la iglesia, o cura, que es el antídoto o tratamiento que se espera para una enfermedad. Entonces, en homófonas, que son las que suenan igual, pero se escriben diferentes. Tenemos cegar, que es cortar, cercenar o impedir abruptamente el desarrollo de algo, o cegar, que es privar la vista, aunque sea momentáneamente.
otras homófonas tenemos siento, con ese que es conjugación en primera persona del verbo sentir, y siento con C que significa 10 veces 10. Dentro de las homógrafas, que son las que se escriben igual, suenan igual, tenemos arquero, persona que practica la arquería, arquero, guardametas, porteros de un equipo de fútbol. Y tenemos homófonas como rayar con Y, que es desmenuzar con un rayador, o rayar con Y, que es rayar un escrito con rayas. Acá nos decía que la relación que hay entre significante y pues significado, teniendo en cuenta la homonimia y la polisemia. Entonces, en cuanto a la homonimia, hay que tener en cuenta pues que estas, las relaciones entre significantes, porque las dos palabras son homonimias, si su significante es el mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que están compuestas por los mismos fonemas o su realización fonética coincide, la voz, el sonido. Y ya en polisemia, entonces la relación se va entre significado y significante, porque esta es la que utilizamos para poder expresar con ellas varios significados. Dicho pues de otra forma, un significante puede tener varios significados acá en la polisemia. Entonces, eso fue todo, pero les voy a decir algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que hay que saber diferenciar muy bien, porque la homonimia se parece mucho a lo que veíamos acá. La podemos confundir con las palabras homógrafas. Entonces hay que tener muy en cuenta. Entonces, para diferenciarlas, es primero saber su origen. ¿Qué nos quiere decir esto? La etimología de la palabra. Entonces, las palabras homónimas se escriben y suenan igual por coincidencia lingüística. O sea, realmente se trata de palabras totalmente diferentes y cada una tiene su propio significado, pues a pesar de la similitud en la fonética o en la grafía. Y pues las palabras polisémicas son solo una palabra que con el tiempo ha ido adquiriendo varios significados de sentido asociados. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y no confundirnos en cuanto a la polisemia, la homonimia, y confundir las palabras homófonas, perdón, las homógrafas con la polisemia, que eso es lo que les estaba explicando, porque las dos nos quieren decir que son la misma palabra, se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Pero acá en la polisemia lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, al ser el hablante, debemos tener en cuenta que esto se utiliza solo teniendo en cuenta el contexto o la situación. Eso fue todo por mi tema. Muchísimas gracias.